Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín, ¿Cómo estás, Leo? Jorge Castañeda, Leo. Javier Tello. Leo, buenas noches. Bueno, como si no hubiera suficientes noticias que analizar, que debatir, la semana pasada el presidente Donald Trump de Estados Unidos anunció una amenaza de que el próximo 10 de junio podría imponer un arancel del 5% a todas las importaciones mexicanas que llegan a Estados Unidos, un arancel que gradualmente subiría al 25% hasta octubre. Lo que tiene muy enojado al presidente Trump, y lo ha dicho, es que México no está haciendo nada, según él, para reducir la inmigración de centroamericanos que están cruzando por México rumbo a Estados Unidos para conseguir asilo político. Bueno, esto desde luego ha tenido consecuencias muy importantes, ya llevó al tipo de cambio de estar cotizando en alrededor de 19 pesos por dólar a 19.70 pesos por dólar, y yo creo que aquí hay tres grandes temas que analizar. Uno, ¿cómo explicar la decisión de Trump de repente otra vez agarrar a México de piñata, ¿no?, con esta amenaza de los aranceles? Dos, ¿qué implicaciones y consecuencias va a tener esta decisión de la amenaza de los aranceles? Y tres, desde luego, la reacción del gobierno mexicano ante esta amenaza. Y comencemos, si les parece, con el primero, ¿no? ¿Qué explica el que de repente Donald Trump se haya amanecido, haya anunciado en el tuit? Y yo creo, y lo dije y me tocó, la verdad tengo que decirlo, Jorge, escribí el jueves en mi artículo del Excelsior que había una muy buena noticia que pavimentaba el camino a otra que podría ser mejor noticia. Y la buena noticia es que quitaran los aranceles que habían puesto en retaliación, y que todo parecía que, y aparte que México y Canadá estaban anunciando también que ya pasarían por el legislativo la aprobación del nuevo tratado comercial, pero pues de repente Trump dice, nos amenaza con el 5%. Mi hipótesis, que no es mía, desde luego, lo han dicho todo el mundo, pero aquí lo retomo, es que se atravesó el señor Robert Mueller, quien el miércoles pasado dijo, este señor sí cometió un crimen, el señor Donald Trump, no lo podemos procesar porque esas son las regulaciones del Departamento de Justicia. Esto otra vez puso muy nervioso a Trump, y creo que lo que hizo Trump fue adelantar el lanzamiento de su campaña política utilizando su piñata favorita, que es México. Esa es, digamos, la hipótesis que a mí más me convence y que creo que está más en el ambiente, el tema de que Mueller fue el que desató esto, un adelanto, digamos, los tiempos electorales en Estados Unidos. ¿Te convence? Mira, a medias, o sea, yo creo Sí. que todo eso es cierto, Sí. pero hay factores adicionales que también hay que incluir en el análisis, Correcto. porque si no caemos un poquito en lo que yo creo que temo que ha caído el gobierno, que es reducir todo esto a un tema electoral de Trump. Obviamente tiene una enorme importancia Enorme. ese factor, Sí. pero hasta ahí. Es decir, en primer lugar, la campaña de reelección, como las campañas de los demócratas, Sí. suelen empezar en esta época, un poquito más adelante, más bien agosto, algo así. Sí. Pero en fin, ya va a haber Digamos, debates. después de las vacaciones del verano, Sí, que nadie está pelando, ¿no? Pero aunque va a haber Sí. debates de los demócratas en verano, ya Sí, empiezan en porque 2 son semanas, muchos, son sí. muchos, Sí. quieren ocupar el espacio, lo que tú quieras. Entonces, segundo, está el tema de Mueller y que está creciendo el tema del impeachment. Exacto, Cosa correcto. que tal vez a Trump le conviene, pero que tampoco quiere que todo se centre en eso. Pelosi no quiere, por cierto. Ella no quiere. Pero además hay un problema en sí, que es la parte que a veces en México tendemos a no ver. Sí, ha aumentado enormemente el flujo centroamericano, cubano, africano, vía México hacia Estados Unidos, digamos, de diciembre, enero para acá. Es un aumento vertiginoso. Las cifras de hoy, creo que si salen, las de mayo salen hoy o mañana, van a ser más o menos 120, 130 mil. En un mes. En un mes. Sí. O sea, Es son más de 4,000 diarios en toda la ¿Es frontera. más que el año pasado? Es como el doble o el triple Ok. del año O sea, nada más pasado. para ponerlo en perspectiva. 2 o 3 Ok. veces del año pasado y de finales de año también. Entonces sí me parece que
cualquier presidente de Estados Unidos, en vísperas de su reelección, estaría haciendo esto. Bueno, la mejor prueba es Obama. En el 14 ya no era estaría su reelección. haciendo algo. Algo. No, sí, no lo del arancel. Algo serio. Estaría poniéndose histérico frente al tema migración y luego desahoga su histeria de un modo o de otro. Pero eso es lo que estaría haciendo y es lo que hizo Obama en el verano de 2014 cuando llegó la enorme cantidad de menores no acompañados a la frontera norte y le pidió a Peña Nieto que por favor cerrara la frontera sur, y Peña Nieto puso en práctica esta cosa del plan frontera sur con este amigo muy listo, hombre, Humberto Mayans. Sí. O sea, es un problema real. Es un problema real, además de todo lo que has dicho, que es indiscutible. Javier. Yo también haría algunas matices a tu descripción, empezando por distinguir entre México y migrantes. El tema de Trump, que es un tema clave para Trump, para su electorado, que une a todo su electorado, es el migrante y sobre todo el migrante no documentado. Ahora, en el imaginario estadounidense, eso tiene que ver con México. Sí. Entonces, no es una postura anti-México la de Trump. En serio, lo creo. Lo que creo que es una postura profundamente nativista, antimigrante, que resulta que es contra México, y en ese sentido sí es genuinamente contra México, pero no en el sentido de que Alemania y Francia históricamente los dos países estaban peleados, Inglaterra y Francia estaban históricamente peleados, ¿me entiendes? No en ese sentido. Es un tema de migrantes. En este caso, curiosamente, son centroamericanos. Y el problema sigue siendo México porque pasan por México, es decir, no se fue en contra de Honduras. Pero sí mete, al día siguiente que anuncia lo de los aranceles, mete en la licuadora todo, drogas, comercio, claro. O sea, no es solamente el tema migratorio. Te voy a decir, porque el otro tema fundamental aquí, porque es un problema que tiene muchas dimensiones. Una de ellas tiene que ver con soberanía y otra tiene que ver con fronteras, ¿no? Un país que no controla sus fronteras no es un país. Así lo ha dicho él. Es un discurso nacionalista, ¿sí? Y este es un tema de soberanía. Sí. Entonces, lo que pasa es que toca todos esos distintos temas que tienen que ver con su base, que reacciona a esos distintos temas. Y que él los envuelve en el gran tema migratorio, en la amenaza, en las fronteras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí haría ese matiz, que no es pegarle a México, es pegarle al migrante, sobre todo. En cuanto a Mueller, yo no creo que lo haya detonado. Yo le quitaría, o sea, otra vez, como dice Jorge, todo está aquí involucrado y algo de peso tiene, pero yo disminuiría mucho el peso. Él arranca su campaña con su State of the Union. Si tú lees su informe, es un discurso de campaña 100%. ¿Pero a qué entonces atribuyes que parecía que todo iba bien para la aprobación del tema? Nunca iba bien. Bueno, entonces nos equivocamos. A ver, entonces, ¿por qué bajaron los aranceles? El enfoque de beatitud de algunos colegas. Bueno, a ver, ahí iba bien. En la realidad nunca iba bien. En los hechos cancelaron los aranceles al aluminio y acero solamente a México y a Canadá. Después de haberlos puesto. Exacto. Bueno, por eso. Pero a nosotros se los dejaron. O sea, ya se y luego olvidó el chivo. El chivo, pero parecía que el chivo estaba funcionando. No, hay gente razonable en la administración pública de Estados Unidos. Claro, gente que quiere que salga, gente muy importante, que quiere que salga el TEMEC también. Entonces, hombre, de vez en cuando algo de impacto tiene todas estas personas, pero con Trump nunca ha ido bien nada. Nada. Pero entonces, ¿por qué negoció un TEMEC? ¿Por qué terminar? Fíjense, la primera declaración que hace Trump después de que Mueller supuestamente lo exonera y lo absuelve es: mi prioridad legislativa es que se apruebe el TEMEC. Lo dijo Trump un día después de que sale la exoneración de Mueller. O sea, sí parecía, sí había elementos retóricos y en los hechos para pensar que las cosas iban bien. Iban bien. Leo, después del chivo que generó Trump. En el tema comercial, yo insisto que tiene 3 pistas en las que opera de manera no necesariamente coherente. La bilateral, multilateral, ese es el TEMEC.
La unilateral, que de repente de la nada decide poner aranceles, y la personal, que empieza a hablar y tuitear amenazando a empresas. No necesariamente hay una total coherencia en esas tres pistas, pero esas tres pistas siempre han estado presentes. Siempre han estado presentes. Entonces lo que vimos... lo que están diciendo ustedes es que nos fuimos con la finta, los que pensamos que... en la pista bilateral iba bien. Ah, bueno. Pero están las otras dos pistas donde este cirquero actúa. Exacto. Hay una pista donde está toda madre el juego y otras dos donde... Y el payasito por allá le avienta un zapato, haciendo otras cosas. Y él sabe jugar con eso, ¿no? Él sabe jugar con eso, ¿no? Y bueno, yo creo que ponen muy bien todos los elementos que están en la jugada, ¿no? Para mostrar que no se trata de una situación sencilla, sino que tiene muchos afluentes. Pero yo creo que la fuente principal en estos momentos es la perspectiva electoral del presidente Trump. Sí. Y eso también te explicaría un poco por qué está tomando las posiciones frente a China. Es decir, él está reuniendo municiones para que su discurso de vamos a recuperar nuestras fronteras, vamos a dejar de evitar que abusen comercialmente de nosotros, vamos a regresarle a Estados Unidos lo que merece, su riqueza, vamos a cuidar sus fronteras contra los drogadictos. Sí. Migrantes sí, pero mostly Mexicans, ¿no? Sí. Que nos traen drogas, que nos traen no sé qué, y este vecino que no nos ayuda, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esa es la lógica en la que están sucediendo estas cosas. El Trump dice que va el 10 de junio a establecer los aranceles del 5%. Bueno, y el 18 de junio va a anunciar su candidatura. Sí. Bueno, me parece que es, y creo que algo de eso tiene también la lógica china. Él está volviendo a mostrarse como muy decidido defensor de todo lo que ha dicho defender siempre, para volver a probar ese discurso en esta reelección. Y la verdad es que en ese sentido, esta sobrecrisis migratoria de la frontera sur le viene muy bien. Uy, sí. Le viene muy bien, porque es un problema verdadero que se va a quedar ahí mucho rato, tiempo suficiente para que su discurso siga siendo cierto durante los siguientes 4 meses. El problema que yo veo muy complicado es el problema para los mexicanos. Y desde luego también para los migrantes, ¿eh? Sí. También para los migrantes, porque esto que le están pidiendo a México de que acepte que ser un país, el tercer país seguro, y que puedan los migrantes centroamericanos estar en territorio mexicano mientras pasa su juicio en Estados Unidos, o mientras los dejan entrar, o de plano que se queden aquí, es, con las cifras que está diciendo Jorge, la oferta de que aceptes tarde o temprano una crisis humanitaria en tu territorio, porque ¿de cuánto estás hablando? ¿Cuántos medio millón el primer semestre? Sí. Grosso modo, medio millón. Bueno. El primer semestre, 1 millón el año entero, si siguiera el flujo igual. Puede no seguir igual. ¿Cuántos han regresado hasta ahora? ¿8,000? 8, 15, entre 8 y 15 según quién le creas. Imagínate que empiecen a pasarte pues de a 100,000 cada mes. En 3 meses tienes 300,000 gentes, quién sabe haciendo qué y esperando qué. Y la otra cosa que pide, que es sella la frontera sur. La frontera sur. Las dos son... ¿Sabemos de cierto que eso es lo que está pidiendo Estados Unidos? Eso es lo que han estado pidiendo siempre. No, pero es que ayer fue muy interesante, Leo, porque yo no he visto ninguna, digamos, comunicado oficial del gobierno de Estados Unidos requiriendo lo del tercer país seguro. Bueno, el Mulvaney, el Chief of Staff de la Casa Blanca, ayer en la televisión lo dijo tal cual. Ah, perfecto. Tal cual. El de Homeland Security dijo, queremos que México sea un país seguro. Okay. No lo dijo. Y hoy respondió. Mulvaney dijo que sí, tal cual. Y Ebrard de la mañana hoy dijo que no. Okay. Pero dijo una cosa un poco rara. No me lo han planteado, pues a lo mejor a él no, pero al resto de Estados Unidos, pues sí, nada más faltaba ver la televisión. Y es Mulvaney, no es el Chief of Staff. O sea, cuando se siente Pompeo con Marcelo en la gran cumbre de cancilleres, ¿eso es lo que le van a pedir? Bueno, es lo que dice el gobierno de Estados Unidos hoy, ayer y hoy y mañana, que le van a pedir. Y Pence lo dijo también en Canadá el viernes.
pueden de aquí entonces cambiar de idea, pero no veo por qué cambiarían, porque ya llevan un año pidiendo esto. Esto empezó con Peña y con Videgaray, no empezó con Ebrard. Lo llevan pidiendo desde hace más de un año. Videgaray y ellos dicen que nunca lo aceptaron. Y dicen que Ebrard aceptó el de permanecer en México como un acuerdo a medio camino y que a ellos no les gustaba. Obviamente, pues es muy difícil saber exactamente quién dice la verdad ahí, porque si hablas con otros te dicen que Videgaray ya lo había aceptado y que fue López Obrador que dijo que no. Pues puede ser, digo. Pero bueno, hoy es que ni siquiera hay claridad. El tema hoy es que no hay claridad. ese, no hay claridad. No quieren decirnos nada los mexicanos. Y al no querer decir nada los mexicanos, pues todo el mundo... Las fuentes son el gobierno de Estados Unidos, no hay más. Entonces, lo que quiere Estados Unidos es el acuerdo para que México sea un país tercer país seguro. O sea, que nos quedemos con los migrantes hasta que les den asilo. No, se les da asilo aquí. Exacto. Es Austria y Alemania. Llegan los sirios a Austria, en Austria les dice el sirio dice, yo quiero irme a Alemania. Sí. Pues no, te quedas aquí. ¿Por qué? Pues porque aquí estás igual de seguro que en Alemania. Entonces, si lo que buscas es asilo. Exacto. Pero la mayoría ya está buscando asilo, ¿no? Entiendo. Todos lo piden. Todos dicen. Entonces, tú vas a tener la misma seguridad de tu integridad, de tu vida, de todo, en México que en Estados Unidos, y el primer país es México, por tanto, aquí te quedas. Por eso es igualito a Austria y Alemania. Eso, y México es... Y sellar la frontera. Detalles menos, un país igual de seguro que Austria, ¿no? Y eso, y sellar la frontera, eso es lo que ustedes están diciendo. Bueno, ahora, ¿qué es sellar la frontera? Menciona un tercero en su editorial de hoy, que es el combate a los malos, ¿no? Traficantes de personas, de específicamente drogas. En materia de transporte. Es lo que dijo el de Homeland Security ayer. Transporte y el crimen transnacional que controla el transporte de los migrantes. O sea, los coyotes, No, el transporte. Es la misma idea de los malos, de los pillos, de los mexicanos que traen migrantes y traen drogas y pasadita violan a quien se pueda. Sí. Ahora, lo que sí está quedando como muy en entredicho en medio de esta peripecia diplomática, yo creo muy, muy profunda y que nos va a acompañar un buen rato, me parece a mí, porque el problema de fondo no tiene una solución, es un problema estructural muy viejo, acrecentado. Ahora a lo mejor por errores del gobierno mexicano, de haber abierto las puertas tanto desde el principio. Pero lo que sí va quedando cada vez más complicado es la negociación en el tiempo del nuevo Tratado de Libre Comercio, porque lo de Mueller a lo mejor no tiene que ver directamente con cómo está actuando ahora Trump, pero sí va a tener que ver con que parte del Congreso demócrata va a querer usar lo de Mueller para hacer el impeachment a Trump. No veo cómo en medio de esa batalla, Javier, puedan ponerse de acuerdo demócratas y republicanos en el nuevo tratado. Ese es el discurso de la lógica política de eso conduce a cero, conduce al conflicto, ¿no? Sí, yo veo la parte de Mueller actuando no sobre Trump, sino como dice Héctor, actuando sobre los demócratas y haciéndolos más aguerridos en todos los sentidos, incluyendo lo del TEMEC. Porque yo sí creo que Pelosi probablemente tiene razón que un intento de impeachment, de destitución, favorecería a Trump. Sí, parece que lo quiere Trump. ¿Por qué sería una presión lo dicho por Mueller? Sería algo bienvenido. Yo creo que la crisis real en la frontera, como dice Jorge, la genuina posibilidad de un proceso de destitución en la Cámara Baja, todo eso le conviene, en la cabeza de Trump, le conviene por su perfil, por su estrategia a Trump. Yo añadiría un tercer tema a su lista de temas: China, migrantes, soberanía, el tema del aborto. O sea, necesita un tema para activar a su base los evangélicos, conservadores socialmente. Hace 2 años fue prometer jueces conservadores. Sí. Lo logró. Y ha logrado. Sí. ¿Y cuál es el tema que está sacando ahora para activar esa base? El tema del aborto. Que viene ya desde los estados, en algunas leyes Alabama, a nivel estatal, y yo creo que él lo retomará para movilizar esa base. Entonces, totalmente de acuerdo que yo creo que este es un tema elecciones. de elecciones. Elecciones. Y en ese contexto se vuelve muy difícil negociar, ¿no? Bueno, ahí está. Vamos a hacer una pausa y regresamos a cuál debe ser la reacción de México, cómo negociar frente a lo que parece ser un tema electoral y un tema migratorio real,
donde no creo que México tenga muchos instrumentos ni para arreglarlo uno, que es un tema interno de Estados Unidos, ni para arreglar lo otro, que es un problema, pues no sé cómo, o sea, muy difícil de resolver. Pero regresamos en un momento más. Bueno, frente a este desafío que está teniendo México en el tema de los aranceles, pues la respuesta de López Obrador fue paz y amor, peace and love, ¿no? Nosotros no nos queremos pelear, Sí, y la respuesta de Trump fue, no, si no queremos platicar, Sí. queremos hacer las cosas. Bueno, en ese sentido, Entonces, a ver, Héctor, ¿se está quedando corto el gobierno de López Obrador frente al desafío? ¿Qué Mira. podría hacer más? En fin, ¿no? Mira, la verdad es que yo creo que todo el mundo que se enfrenta al presidente Trump en cualquier negociación está siempre en una posición incierta y muy complicada. Y nunca está claro lo que tienes que hacer, porque la verdad es que es muy impredecible de un lado, es muy sistemático del otro lado, y siempre está jugando contigo poniéndote a la defensiva. Entonces el problema es cómo le respondes. Yo creo que hay suficiente experiencia acumulada, conversábamos el sábado Jorge y yo, en este asunto de tratar con Trump y de cómo tratar las cuestiones bilaterales. No hay una respuesta fácil, no hay una respuesta clara. Tiene que haber una respuesta firme. La de hoy de Ebrard ya es un principio de respuesta firme, en el sentido de decir, no vamos a tomar esa cosa del país seguro. Lo cual, al parecer, es lo que hacía el gobierno de Peña Nieto en cada una de sus instancias. Apenas aparecía el tema, se levantaban de la mesa y ese tema no lo tocaban. No abrían la posibilidad ni siquiera de discutir eso. La abrió Ebrard en una reunión solo con Pompeyo, que Jorge ha repetido, cuyo contenido no conocemos, pero ahí parece haberse abierto la posibilidad de sí, vamos a pensar en que esto se pueden quedar en México. Por otra parte, yo creo que el gobierno mexicano complicó el asunto, diciéndoles a los centroamericanos, vengan, aquí hay visas humanitarias para todos. Me parece que es parte... No, bueno, por eso llegaron los africanos. Entonces, O sea, se corrió el rumor y se empezó a llenarnos de centroamericanos, de africanos. yo creo que tienes que recorrer, entonces, tienes que negarte al país seguro, cerrar, o por lo menos prometer, cerrar tu frontera centroamericana. Y en la materia comercial, pues hay un mapa muy conocido de cómo ir haciendo... Pero entonces, lo que tú estás diciendo es la ruta hacia los aranceles. Sí, bueno... O sea, no, yo lo que si digo... tú no les das lo que quiere Trump, te van a poner el arancel. Entonces les respondes a los aranceles con cosas que ya han funcionado, en la que tú les pones aranceles. Por eso, pero entonces es a la gente ruta que le de... Se acabó el peace and love. A negocios Bueno, que le hacen daño electoralmente. Sí, por eso. Es pero- como la beatitud. No, es que no hay mucho que La inventar. peace and love existió solo en la cabeza de López Obrador. En la de Trump nunca hubo peace and love, ni en ninguna gente que ha seguido estos asuntos desde que Trump llegó al poder hace ya 2 años y medio, o antes de la campaña. El peace and love nunca Por eso, existió. entonces lo que están ustedes viendo es una lógica de escalar. Esto va a ir a escalar, van a entrar en vigor los aranceles, el tratado evidentemente pues se va a... Bueno, pero son cosas no va a distintas. tener buen ambiente, ni en México, ni en Estados Unidos. No, ¿quién sabe si tanto? En fin, a ver, La pregunta es, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿qué puedes hacer? puedes Tú hoy tomar mencionas otras varias cosas. cosas, Bueno, por cierto. hay una ruta que es un poco conocida de Sí. lo que se puede hacer. En primer lugar, como dice Héctor, decir que no al acuerdo de tercer país seguro y no realmente. Pero no entonces van solo los aranceles, Bueno, Jorge. por eso. Y además, tú decir, eso no. Ok. Segundo, voy a hacer lo que pueda en el sur, pero Subir. en el entendido
que no puedo muchísimo No es más suficiente, porque voy a descobijar el resto. Te Por van a eso, decir, no, te it's van a not enough, no nos Exacto. gusta, Entonces, van los aranceles el 10 de junio. Entonces, primero, represalia con aranceles selectivos, pero más escogidos por motivos electorales. Hacia Trump. Que hacia Como Trump. los del acero y el aluminio que hicieron. Sí, Sí, en como parte eso. sí, aunque- funcionaron. sí, Pues por eso. pero digamos, todavía no era esto lo hizo Peña Nieto, Sí, Guajardo, sí, no sí, lo lo hicieron hicieron, estos, sí. y lo hicieron un poco menos pensando electoralmente, porque, pues, por ejemplo, el famoso bourbon de Kentucky, no hay ninguna No, posibilidad pero sí de había que un paletas de demócrata... cerdo y bueno, en fin. Eso, ¿no? en fin, estuvo muy bien hecho en Sí, sí. términos de a quién le duele y a quién Sí. no, pero no tenía una mentalidad electoral o estrictamente electoral. Segundo, bueno. tercero, aceptas como los chinos, igualito, un deslizamiento del peso para que más o menos puedas ir compensando el arancel. El 5% ya... prácticamente ya. Los exportadores No. mexicanos no van a sufrir. No. Porque ya se devaluó Exacto. el peso, Bueno, 5%. ahora, dice mucha gente, bueno, pero entonces vas a poner aranceles y vas a subir el precio de la tortilla. Pero, bueno, pues sí, si eres un loco completo y le pones un arancel al maíz, pero ¿a quién se le ocurre semejante imbecilidad? Pues claro que no. Vas a poner aranceles a productos que tienen cierta... Electoral. electoral. Aranceles electorales. A ver, aranceles. Javier, Entonces, la ahí reacción... Quiero decir, tienes mucho más, pero Es que, después de Javier la verdad, sigo con... que el punto creo es que no hay mucho más que hacer que lo que ya No, se ha hecho. Tienes más, pero ahorita A ver, pero Javier. después de Javier. Sí, el punto de partida es ese, el que menciona Héctor. Es como si mañana Trump le exige a México que detenga el cambio climático o poner aranceles. Sí, Sí. Le vamos a echar ganas, señor presidente Trump. Pero, no, yo creo que lo que dijo el presidente López Obrador, a mí no me parece que está mal. Obviamente no es lo que hay que hacer, o lo único que hay que hacer, pero no me parece que esté mal. Retóricamente. Sí, a mí no me parece que esté mal. A mí Se piensa, tampoco. no, hombre, yo creo que Yo tampoco, caerá engancharse, bien sí. en algunos Sí. sectores de Estados Unidos. Concuerdo contigo. No pasa nada. Donde sí hay que hacer cosas es en la negociación. Sí. Y yo sí creo que hay que pintar una raya y no hay que aceptar ciertas cosas y dejar claro que no las vas a aceptar. Yo ahí coincido totalmente. En efecto, yo creo que aranceles de represalia sería algo Sí. necesario. Y sí, Leo, otra vez, ceder lo que tengas que ceder para que te trate bien Trump, ya sabemos que tampoco funciona, ¿me Sí, entiendes? claro, Entonces, por eso. tú dices, pero eso no te lo van a aceptar. Es que no hay una lista de cosas que si haces van a tener a Trump contento. Entonces Punto. hay que... En esta, Ya, no hay salida. Lo hay que tú estás diciendo es no hay salida. No, hay que administrar Ok. las malas noticias Sí. de estas maneras. O sea, hay que minimizar el daño. Exacto, Eso es lo que ¿no? tú Sí, dices. yo creo que es una- Más que resolver el problema que es irresoluto, ¿no? Sí. Se dice Irresoluble. Irresoluble, perdón. Sí. Hay Es una que minimizar los... Es una el estrategia daño. de mitigación. Sí. Otra de las cosas que menciona Jorge, igual lo iba a mencionar ahorita, pero si no la menciono yo, que señala en su editorial, que es algo que México ha hecho en el pasado, que se puede hacer, que es el de activar a los amigos de México, ¿no? Sí. Ahora, en un contexto electoral y en un contexto electoral tan polarizado, eso no va a ser fácil. No es sencillo. Porque lo que sabía hacer México era sobre todo activar a republicanos. Sí. Y los republicanos están con Trump. Entonces, eso hay que hacerlo, ¿eh? Y otra cosa que habría que hacer, que eso también en el pasado lo ha señalado Jorge, es activar a nivel más local tu presencia en medios, etcétera. O sea, una cosa es en Washington a nivel nacional y otra cosa es nuestros cónsules, que tenemos muchos y muchos muy buenos, que algo pueden hacer también. Yo creo que también habría que... O sea, de lo que estamos hablando es que México tiene que tener una estrategia frente a esto. O sea, vamos a ponerlo así. Y yo creo que a diferencia de otros temas, aquí sí quiero decir, hay mucha gente en México que son expertos en la relación bilateral y en la política en Estados Unidos. No, o sea, hay mucha gente pensante que conoce, que ha tenido experiencia acumulada. Sí. O sea, aquí sí no tenemos La que mitad del encontrar... servicio exterior mexicano, Sí. en recursos humanos y sospecho Sí. que en lana, está dedicada a Estados ¿Y Unidos. cuánta gente hay en la academia que sí sabe? O sea, Además. yo creo que aquí sí se necesita un grupo Sí, que no piense una parece estrategia, ser ¿no? que les interese mucho, ¿eh? ¿A quién? A Ebrard y a López Obrador. No, pero eso sí es un error. Bueno, ahora, O sea, mira, tienes tienes que- otra, nada más deja agregar rápido lo que dijo Javier, por
supuesto, eso. Activar también, o sea, que se activen el camino jurídico en Estados Unidos de impugnar la legalidad de la decisión. Sí. Puede ganar, puede perder. Grassley ya lo señaló. Ya empezó Grassley, sí. Hay varios más que republicano. Yo no acabo de entender cómo los va a poner, porque la ley, the law of the land, como dicen ellos, es NAFTA. Y bajo NAFTA no puedes tener 5% de no, porque ya invocó el Emergency Powers Act y entonces eso es otra cosa. Ya, pero ya lo hizo, ya es un hecho. Sobre ese. Ya lo había va a ir sobre la misma del acero y el aluminio. La misma de los coches. La 232. Como dice aquí Luis de la Calle, es el juguetito que le enseñó a usar Lighthizer a Trump. Pequeño juguetito. Pequeño juguetito, sí. Entonces, digo, tienes muchas cosas que te van a permitir ganar tiempo de aquí a octubre. Sí. Y con el peso aguantas el 5%, tal vez aguantas el 10%. Mucho más no puedes aguantar, estoy de acuerdo, Leo, pero ganas un par de meses, se activa todo esto y entonces puedes, lo más importante, la jugada verdadera es que el secretario de Hacienda, de allá, Mnuchin, Kushner, Lighthizer y los otros asesores políticos convenzan a Trump de que no haga esta idiotez, que estaban todos en contra la semana pasada y esta vez Trump dijo, sí, voy a imponer lo que yo quiero y váyanse mucho al diablo todos ustedes. A ver, pero entonces ya estás cambiando argumentos, estás diciendo que sí hay manera de convencer a Trump de que se eche para atrás. O sea, tú no ves a Trump. Espérate, Leo, espérame. Sí. Cuando termines de hacer todo eso y pase un mes, pasen 2 meses, pasen 3 meses, Kushner se haya reunido con él 5 veces, no solo por teléfono desde Israel, y el otro, Mnuchin también, y lo de China. Sí, cuando todo este paquete de cosas empiece a avanzar, no es imposible, en efecto, que Trump cambie de opinión como ha cambiado 10 veces, 20 veces. Pero regreso yo a lo que hablábamos en el segmento pasado. Es un tema electoral y es un problema de migración que no se va a resolver. Por eso. Lo vas a tener encima todos estos meses que vienen. De una o de otra manera. Sí. Ahora, hay otro asunto en el que hemos insistido mucho en esta mesa, y Jorge, en que la discusión de la relación bilateral no está tratada integralmente, sino se tratan cosas. Eso para mí es ahora Trump fue el que mezcló las cosas. La integralidad. Entonces, sí, él está de acuerdo. Habría que aprovechar algo y hablar, no con él, sino con estos que pueden influir en él y decirles, muy bien, miren, vamos a hacer un gran esfuerzo en contener el paso, vamos a decir que esa sea la decisión, en el Golfo, en Tehuantepec. Pero ¿saben qué? Miren ustedes las cifras, miren la cantidad de gente que tenemos. Para hacer esto vamos a tener que traer de la Guardia Nacional y del Ejército un montón de efectivos a este otro lugar y vamos a descuidar esta zona y esta zona y esta zona. A ver qué opina la DEA y a ver qué opina su embajada de esta distracción de fuerzas. ¿Qué es lo que más conviene? ¿Conviene realmente poner todo el acento aquí? Entonces empiezas una discusión en la que puede empezar a verse la complejidad del asunto y que un problema de este tamaño pues no tiene una solución no depende de la decisión de un señor de un día para otro, como dice Trump. Esto lo pueden arreglar el día que quieran. Bueno, ojalá la voluntad política. La voluntad política. Es que, bueno, ya nos tenemos que ir, porque tenemos que hablar de Lozoya, ¿no? También del caso Lozoya. Esto se va a quedar aquí, Leo. No, va para largo. Pero lo que están diciendo es que eventualmente cuando todas estas cosas sucedan, la razón va a imperar. No. Vas a mitigar, como dice Javier, vas a administrar, vas a poder manejar con instrumentos que todos tienen un cierto costo para México. Yo creo que la prioridad número 1 y casi única de este señor Trump es reelegirse el próximo y va a hacer todo. Si tiene que bombardear el puerto de Veracruz, va a bombardear el puerto de Veracruz. Una cosa sobre eso. El que sea un tema principalmente electoral para Trump es algo que nos mete en problemas, pero que también tiene su ventaja. Porque él no está tratando de diseñar política pública que funcione. Él está tratando de desarrollar un discurso que le gane votos. En ese sentido, tú puedes ganar sin que él pierda a nivel retórico, puedes ganarle en el tema de política pública que él bien puede delegar a Kushner. Si llegan a un acuerdo, pero mi retórica va a ser esta. Y puedes seguir con esa retórica
y tú ganar en lo pequeño, en la política pública. Sigue siendo una situación mala, complicada, delicada, frágil, si quieres, pero también esa sería una estrategia. No, yo estoy de acuerdo que a lo mejor lo único que hay es minimizar el impacto, ¿no? Pero de que esto se puede resolver, híjole. Y las consecuencias económicas para México pueden ser muy serias. No, porque tú dices 10% sí lo aguanta, pero 25% de devaluación del peso mexicano implica un problema de posible inflación, subir tasas y acabar en una recesión. Bueno, y eso yo creo que ya... Bueno, vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Exactamente. Oigan, vamos a hacer una pausa, desde luego, vamos a seguir analizando durante toda esta semana este tema, pero quiero con la mesa de los lunes hacer un análisis del caso de Emilio Lozoya. Regresamos en un momento más.